versículo 19. Amén. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por darnos la oportunidad una vez más de estar unidos como hermanos en este lugar, congregarnos como dice la Escritura, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que en este día sea la palabra, la bendición, al igual que descendía el aceite por las barbas de Aarón, hoy descienda la bendición sobre cada vida, sobre cada persona, sobre cada hermano, sobre cada hermana, aún sobre cada amigo que puede visitarnos, Señor, y sobre cada hogar, cada familia de aquí de Benecer. Tu gracia, tu bendición, tu misericordia sea sobre nosotros en el nombre de Jesús. Padre, yo reprendo la obra del enemigo que quiera traer dureza al corazón del hombre. Reprendo toda obra del enemigo que quiera traer distracción en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Oramos una anécdota. Y he estado batallando de verdad en mi propio espíritu si compartía esta palabra o no, porque esta palabra me habló directamente a mí y yo dije, Dios, pues era para mí, yo quería compartir otra cosa, pero me estás hablando a mí. Entonces batallaba meses atrás, 7 meses atrás más o menos, por un enojo, por una ira. Uno puede perder muchas cosas, ¿cierto? Por un enojo, y puede uno perder muchas cosas. Y creemos que somos buenos y lo que hace la religión es que se nos convierte en una religión vana, como dice el apóstol Santiago. Y yo quiero compartir hoy sobre hacedores de la palabra. Y Dios me decía, debes de ser hacedora, no tan solamente oidora. Y cuando Dios traía ese texto a mi vida, yo lo quería voltear y voltear. Yo, no, esto, la iglesia necesita una palabra de poder, Dios, una palabra. Sí, hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Es muy fácil oír, porque muchos escuchamos, pero otra cosa es muy diferente, ser hacedor. No es lo mismo que yo diga, sé hacer un sancocho de pescado, un gran postre, que hacerlo. ¿Cierto que no es lo mismo? Que yo diga, yo sé hacer un postre. ¿Y cómo es la receta? Ah, tengo que ir a mirar por internet. No es lo mismo. Tengo que tener ¿qué? El conocimiento, pero también la práctica de qué de saber hacer el postre o hacer el alimento, el sancocho, el almuerzo, etcétera, etcétera. Y por eso veo que muchos estudian en partes culinarias para aprender, ¿sí o no? Esa es muy diferente. Pero también el apóstol da una comparación, y esa comparación es ¿cuál? Que nosotros nos miramos al espejo. ¿Quién se miró hoy al espejo? A ver, yo quiero mirar quién se miró hoy al espejo. Apenas ustedes. Todos nos miramos en el espejo. Todos. Nos miramos a ver cómo habíamos quedado peinado, las mujeres cómo nos habíamos maquillado, los varones cómo estaba la barba, cómo viste. A ver cómo se levantó, dice Víctor, ¿cierto? Cada uno se mira al espejo. Pero ¿qué tal si viene a la congregación y se le olvida cómo estaba vestido? ¿Qué tal si yo le dijera, Víctor, ¿qué camisa tienes? Y Víctor me responde, tengo negra, y todos vemos que es una amarilla. ¿Cierto? Pastor, ¿qué camisa tiene usted? ¿O de qué color es su cabello? Ah, no, soy negro, la cabeza es verde, la camisa verde, y sabemos que le da una camisa morada y su cabello es canosita, rubiecita. Entonces, eso es lo que la palabra dice. Lo que yo oigo, lo tengo que poner ¿qué? En práctica, en práctica. Entonces, compartía con el pastor la semana pasada donde decía, en la iglesia se ha compartido muy buena palabra. En la iglesia se ha compartido una palabra que hemos tratado de que sea sana doctrina. Porque muchos pueden esperar el milagro, pero otros esperan que la palabra sea revelada en sus vidas. Y voy al pasaje donde dice la palabra que Moisés esperaba los caminos que se le fueran notificados, pero el pueblo esperaba era ¿qué? Los milagros, que cayera el pan, que la lluvia descendiera, que hubiera agua en la roca, que Dios enviara el maná, que vinieran los codornices del cielo y que cada mañana ellos salieran a recoger y ya no más. No, el propósito de Dios es que cada día avancemos más. Pero ¿cuándo?
Cuando escuchamos su voz, cuando escudriñamos su palabra, cuando hay temor de ella. Entonces hoy puedes decir, no me olvido ¿de qué? De mi rostro. ¿Por qué? Porque recuerdo quién soy. Pero hoy vamos a traer lo que Santiago me dice en la escritura, y me llama mucho la atención que Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y ustedes saben que Santiago era medio hermano de Jesús, y él en el versículo 19 habla de una manera tan especial al pueblo que estaba disperso. Pero esa palabra fue hace más de 2000 años, pero también él habla al corazón de cada uno de nosotros. Les digo que esta palabra para mí fue un desafío, porque tuve que entender que yo tengo que ser hacedor de la palabra. Y dice Santiago en el versículo 19, y me gusta la manera como Santiago comienza a expresar con detalle lo que cada uno de nosotros debemos de dejar y de cumplir. Y comienza la palabra así: por esto ¿qué? Mis amados hermanos. Y me gusta cómo él inicia: amados hermanos. Y él comienza una exhortación con amor, y una exhortación de decirle a la iglesia: ustedes son mis amados, ustedes son mis hermanos. Pero y luego él cambia: todo hombre, y ya comienza a hablar a cada persona, a cada uno de nosotros. Y todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Escuchen muy bien este verso: la palabra implantada, la cual puede salvar ¿qué? Vuestras almas. ¿Con qué se hace el hombre sabio? Con la palabra. Y dice: con la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed pues hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira, escuchen, atentamente, cuidado, atención, a la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Vemos que el apóstol está exhortando ¿de qué? De separar, de echar toda la ropa ¿qué? Vieja. ¿Nos tenemos que quitar la ropa vieja? No, es las prácticas que actualmente hacemos, esas prácticas pecaminosas, y rendirnos a la palabra de Dios. ¿Y cómo habla él? Que tengamos una mente humilde y dóciles a la enseñanza. Y les decía al principio que la iglesia ha recibido buena palabra, pero nos hemos dado cuenta que no la ponen en práctica. Y aquí el apóstol les está hablando de ponerla ¿en qué? En práctica. No tan solamente ser ¿qué? Oidores. Habla de una fe genuina, una fe que transforma la vida, una fe que ¿qué pasa? Que está dentro de mi ser. Cuando hay un cambio se manifiesta en la vida del creyente. Cuando tú recibes la palabra, cuando tú eres hacedor de ella, estás manifestando ¿qué? La vida. ¿Pero la vida de quién? De
de Cristo que implantó esa palabra en tu corazón. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia hoy en día recibe y escucha y se alimenta y se llena y se llena y se llena, pero no es hacedor de ella. No es hacedor de ella. La palabra es ¿para qué? ¿Para qué? Para que traiga vida, traiga bendición. Y dice la palabra, para ser bienaventurado. Bienaventurado. Entonces la fe verdadera produce ¿qué? Cambios. Dile a tu hermano, la fe verdadera produce ¿qué? Cambios. Cambios en mi vida, en dejar las prácticas, en dejar lo que a Dios no le agrada, en dejar lo que a Dios le es pecado. Entonces dice así, que Santiago dice la palabra comenzando, que él da una recomendación. ¿Y cuál es la recomendación? Primero, ser prontos ¿para qué? Oír. ¿Pero oír qué? ¿Oír qué? ¿Oír al cantante? ¿Oír al músico? ¿Oír los que están en el estadio? No, oír la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del creyente no está en lo que él diga, sino en lo que escucha la voz de Dios. Atentamente, decía el salmista, escucharé la voz de Jehová. Entonces dice, lo primero que el salmista da, el apóstol habla, es de que lo que debemos de oír. Oír, por supuesto, la palabra de Dios. Mira lo que dice en el versículo 18, devolvámonos un poquito. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Amados, cada uno de los que estamos aquí somos primicia de Dios. ¿Pero por qué? Porque Él nos hizo nacer de su voluntad. ¿Pero a través de qué? De la palabra de verdad. De la palabra de verdad. Hemos compartido varios temas donde hemos estado hablando del poder de la sangre, donde hemos dicho que solo a través de la sangre somos salvos. Y es verdad, pero se supone que cuando tú aceptas esa verdad en tu corazón, comienzas una comunión con Dios. No es ya quedarte quieto, y esa comunión inicia a través de ¿qué? De la lectura de la palabra. Entonces dice que el Señor nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra. Pero después de haber nacido de la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Tener una comunión, porque ha comenzado una vida nueva, una renovación, una transformación. Entonces el apóstol dice que lo primero que tenemos que hacer es oír. Usted comenzó algo nuevo. Entonces me llama la atención que pasamos años y años en el Evangelio y siempre seguimos estancados y no crecemos a la plenitud del varón perfecto. Y cada día el cristiano se tiene que conocer, no porque se envejece o porque se pone herberto, no, se tiene que conocer. ¿Es por qué? Porque la palabra de Dios dice que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir los pensamientos, los tuétanos, y discierne los pensamientos. Es porque la palabra trae un cambio, una transformación en la vida de cada uno de nosotros. La palabra es que viva, la palabra es que poderoso, la palabra es que cortante, la palabra es que eficaz. ¿Y cómo sabemos el texto de memoria? Lo conocemos, pero si lo ponemos en práctica cuando decimos, la palabra es poderosa para que cuando venga el enemigo yo pueda resistir, como dice la escritura. La palabra es poderosa, ¿para qué? Para que Él discierna, para que ella quebrante los pensamientos que hay en mi vida, esos pensamientos de maldad. Entonces yo comienzo a cortar lo que a Dios no le agrada.
Algo que uno tiene como reflejo es que cuando éramos chicos nos gustaba que nuestros padres los escucharan, ¿cierto? A ver, ¿a quién no le gusta que cuando usted va corriendo de su papá o pequeñito no le escuchara? A todos nos gustaba, ¿cierto? Que mi papá, mi mamá, vamos a ir y le decimos, necesito esto, quiero esto, hazme esto, por favor, necesito un cuaderno, necesito zapatos. ¿Y qué tal si tu papá y tu mamá te dijeran, no quiero, no tengo, no puedo? A toda hora uno queda con dolor, ¿cierto? Al igual Dios, como papá, quiere que ¿qué? Que tú le escuches, que tú escuches su palabra, que tú le obedezcas a su palabra. Porque mira lo que dice el apóstol, que hay que oír, primero hay que oír. ¿Qué dice Juan 14:23? 14, 23 y 24. Que el que ama su palabra, escuche, y la guarda, ¿qué es? ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios está en mi vida? Primero, respondió Jesús y dijo, el que ama mi palabra y la ¿qué? La guarda, la cuida como un tesoro. Mira lo que pasa, cuando tú guardas la palabra, mi Padre le amará. Qué hermoso. Y luego, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si no oímos la voz de Dios, si no oímos la palabra, si no amamos la palabra, no hay morada en nuestro corazón para que Dios habite. Sin la palabra de Dios en mi vida, si yo no amo esa palabra, Dios no va a habitar en mí. Entonces, ahí es donde se conoce el verdadero cristiano. Cuando la palabra mora dentro de él, porque la vida de Dios está en él. Dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá ¿qué? Amados, el que guarda la palabra, el que oye la palabra, el que ama la palabra, el que crea la palabra, dice la palabra que no vendrá ¿qué? A condenación y tendrá vida eterna. Es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué dice la palabra que Dios quiere que seamos hacedores de ella? Porque para poder tener vida eterna debemos de ser ¿qué? Hacedores de la palabra. Hacedores. Y vamos un momentico a Primera de Pedro 1, versículo 14 y 15. Y me gustó mucho esta palabra. Como hijos ¿qué? Obedientes. Recuerda que les decían que todo hijo quiere que su padre le escuche, pero todo padre quiere que su hijo ¿qué? Le obedezca. No se me desconcentren. A ver, estamos aquí. Todo hijo obediente ¿qué? Dice, como hijos obedientes. Aquí habemos hijos ¿qué? Obedientes. Y dice, no os conforméis a los deseos que antes, está hablando pasado, tenías estando en vuestra ignorancia. Somos desobedientes porque estamos en ignorancia. Pero cuando la palabra la escuchamos, hay cambio, hay transformación, hay vida, hay poder, hay relación con Dios. Y mira lo que pasa, no hay condenación, hay ¿qué? Vida
eterna. Y la morada de Dios, Dios habita en ti y habita en mí. Pero cuando escucho la voz de Dios, y me gusta mucho este versículo cuando dice que ya no hay condenación y que las cosas que hacíamos antes, escuche, por ignorancia, lo que practicabas en el pasado, por ignorancia, lo que practicaba en el pasado ya pasó, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice la Escritura. Pero cuando ya vuelve y las pones en práctica, otra vez estás crucificando a Cristo de nuevo. Y mira lo que dice Santiago. Entonces, ¿qué debemos de qué? Oír la palabra de Dios. Y esa palabra hay que ponerla en práctica, no ser olvidadizos, como la persona que viene y se mira al espejo y luego llega y le preguntan de qué color es su cabello. Arely, ¿de qué color es su cabello? Rubio. No, mi color es negro, morado. No me puedo olvidar. Así la palabra nos está exhortando. El amado, el hermano Santiago nos está diciendo: amados, seamos prontos, rápidos, ágiles para escuchar la voz de Dios, para oír la palabra. ¿Qué significa rápidos, prontos? Quiere decir diligentes. De una, hay que aprender de una lo que la palabra me está explicando. Y solamente no es un conocimiento, es ponerlo en práctica. Dice: sed santos porque yo soy santo. Segunda exhortación que da el apóstol: tardos para hablar. Primero nos dice que seamos muy prontos para escuchar la palabra. Seamos ágiles, diligentes, de una, rápidos. Hay algo que se llama por ahí rapidez. ¿Cómo se llama, Oscar? Que llevan domicilios, comida. Rápido. Porque son rápidos, de una. Ya usted sabe dónde le están haciendo tengo entendido que llevan la hamburguesa, lo que necesitan, y usted sabe dónde va, qué le están haciendo, dónde va llegando. De una le mandan el servicio. Hoy Dios nos está diciendo a través de su palabra que seamos muy rápidos, muy ágiles para escuchar su voz, para escuchar su palabra, para que esa palabra traiga cambios, para que Dios pueda habitar en mi vida, para que Dios haga morada en mi ser, para que no haya más condenación. Pero muchas veces escuchamos la palabra y somos ¿qué? Torpes, perdónenme la expresión, torpes. Somos como el caballo que no tiene entendimiento. Al caballo hay que dirigirlo, al caballo hay que guiarlo, hay que ponerle un freno. ¿Para qué? Para que se deje guiar. Pero aquí la palabra nos está diciendo que Dios nos hizo nacer. Escuche, un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento fue a través de la palabra. Pero esa palabra que nos hace ¿qué? Ser ¿qué? Hacedores de ella. No tan solo oidores, sino hacedores de ella. Pero también dice la exhortación que sigue: tardos para hablar. Y en eso sí somos muy rápidos, ¿sí o no? Para hablar sí somos muy rápidos. Dice tardos para hablar, pero no está hablando que seamos tartamudos. Es muy diferente. ¿Recuerdan cuando Moisés Dios lo llamó? ¿Qué le dijo? ¿Soy qué? Tartamudo. Moisés dijo que él era tartamudo porque él no quería obedecer a la palabra que Dios le había hecho un llamado de ir a sacar al pueblo de la esclavitud. Y él, por sus temores y sus miedos, dijo: no sé hablar. Y Dios tuvo que exhortarlo y dijo que le mandaría una voz que era Aarón. La palabra no está hablando tardos para hablar, es que seamos poca palabra, sino que seamos tardos, escuchen, para airarnos. El mucho hablar trae pecado. Proverbios 10, 19, 21.
¿Qué dice? En las muchas palabras no falta, ¿qué? Mas el que refrena sus labios es prudente. Sigue, por favor. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón del impío es como nada. Escuche, coloquemos la boca. La boca, la palabra del justo apacienta a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Por no entender la palabra de Dios, por no ponerla en práctica, nos pueden decir que somos necios. Porque lo que hace la palabra, al ser tardos para hablar, con razón fue que Dios nos dio una sola boca y 2 oídos. 2 para que oigamos bien y una boca para que hablemos menos. Les decía al inicio que meses atrás tuve un altercado tan fuerte con alguien, tan fuerte, que el gozo de mi salvación estaba triste. Tuve que pedirle vacaciones al castillo. Tuve que salir porque necesitaba entender que por no aprender a guardar la posición en la que Dios nos ha puesto, muchas veces podemos llenarnos de enojo, pero por falta de qué? De que ser tardos para hablar. Tardos para hablar. Vamos a Proverbios 15, 28. Tardos para hablar. 15, 28. El corazón del justo piensa ¿para qué? Para responder, mas la boca del impío derrama malas cosas. Uy, mis amados, cuando entendí este versículo, que podemos llegar a ser impíos cuando abrimos nuestra boca, porque el justo piensa para hablar, pero el impío derrama malas cosas. Dice la Escritura que la vida y la muerte están en el poder de la boca. Por eso nos está diciendo Santiago el apóstol que seamos tardos para hablar. ¿Por qué? Porque el hablar está muy pegado a la ira. Cuando yo hablo enojado, ¿qué pasa? Me lleno de ira. Por eso yo tengo que aprender a ser como Jesús. ¿Y qué decía Jesús en la cruz? Nada. ¿Y qué decía Jesús cuando lo golpeaban? Nada. ¿Y qué decía Jesús cuando lo maldecían? Nada. Pero es que era Jesús, claro, era Jesús. Pero aquí está diciendo la palabra que si yo amo la palabra de Dios y la guardo y la atesoro, Él vivirá en mí, morará en mí y el Padre vivirá en mí. Entonces Jesús vive en mí. Entonces, como Jesús vive en mí, debo de responder como Jesús vive en mí. Yo sé que hay veces, porque me ha pasado, uno aguanta. Y hay momentos que dice la taza se me rebosa. Por eso muchas veces, una persona cuando habla mal de la cuenta, y vamos a Proverbios 17, 27, es pecado. Proverbios 17, 27. Hoy quiero que escudriñemos la palabra. El que ahorra sus palabras tiene que de espíritu. Tiene sabiduría de espíritu prudente. Y es que un hombre entendido. ¿Qué entendía yo? El creyente, el discípulo, que es tardo para hablar, ese es el que tiene verdadera ¿qué? Sabiduría
sabiduría. ¿Qué dice Proverbios 17:28? Aún el necio cuando calla es contado, ¿por qué? Por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que la verdadera sabiduría del hombre está cuando es que tardo para hablar. La verdadera sabiduría del hombre es cuando es que tardo para enojarse. Y vemos que el apóstol, la recomendación que nos da es ser rápidos, prontos para oír la Escritura, pero tardos ¿para qué? Para hablar. Y mira lo que pasa con el hablar rápidos: trae la ira. Y dice la tercera exhortación: tardos para airarse. Es prácticamente imposible, te digo la verdad, que cuando uno está enojado se calme. Es casi imposible, ¿sí o no? Cuando uno está enojado y se deja llenar de ira, es imposible. Es tan horrible la ira que muchas personas pueden matar en un momento de ira, ¿sí o no? Hemos visto casos que en un momento de ira alguien puede matar a alguien. Alguien puede matar a alguien. Entonces aquí el apóstol dice que el hablar nos lleva a llenarnos de ira precipitadamente. Al hablar con ira, con enojo, nos lleva ¿a qué? A irarnos. Está ligado la ira con el hablar. La palabra que tiene ira lastima, hace daño, maltrata, te hace demasiado daño, porque hay tanto dolor en tu corazón, tanto dolor que te lastima, que lo mejor es quedarnos ¿qué? En silencio, callados. Y para eso están a la defensa, ¿cierto, María Eugenia? Sí, están a la defensa. Exacto, están a la defensa con el Señor, que Él es el que nos defiende, que Él es el que nos ayuda. Entonces la ira engendra injusticia, porque mira lo que pasa. Cuando yo tengo ira, ¿qué es lo que pasa? No obra en la justicia de Dios. Me impactó ese versículo, que cuando yo estoy enojado y tengo ira, no obra en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice que tú te crees mejor que los demás. Entonces defiéndete. No vas a ver justicia de parte de Dios cuando tu corazón está lleno de ira y de enojo. Porque mira lo que Él dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira es un mal que se debe evitar los que viven cerca de Dios, porque básicamente nos puede hacer perder la salvación, porque podemos llegar a hacer tanto daño con una ira, o aún nos puede dar un infarto. ¿Cuántas personas se han muerto por una ira? A mí me gusta cómo Santiago detalle a detalle desmenuza este texto, y él nos está hablando ser prontos para oír, tardos para hablar, pero tardos para irarse también, porque la ira es un mal que se debe de evitar en el corazón del hombre, y más aquellos que estamos cerca de Dios. ¿Qué dice en Efesios 4:31? Quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Me llama la atención que este texto continúa con lo que hay que desechar de nuestras vidas. Entonces tenemos que ser ¿qué? Prontos para oír, tardos
tardos para hablar, tardos para irarse. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra nos está diciendo que debemos desechar, abandonar. ¿Qué es lo que hay que desechar? ¿Qué es lo que hay que desechar? Estamos en la palabra. La malicia, la ira, el enojo, la gritería, la amargura, todo aquello que nos separa de la voluntad de Dios. Porque miren lo que dice: la que hay en abundancia. En el texto 21, versículo 21, porque lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Escuche lo que dice: para recibir con mansedumbre la palabra implantada. Mis amados, ¿qué pude entender con esto? Que no recibo la bendición y la justicia de Dios por dejarme llenar de enojo, de ira, porque la justicia de Dios no obra en la justicia del hombre, en la injusticia del hombre. Entonces nosotros nunca vamos a recibir las bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la injusticia que hay dentro de nosotros está diciendo: es que yo puedo golpear, es que yo puedo asesinar, es que yo puedo enojarme, porque Él es el que me ofendió, Él es el que me hizo daño, Él es el que me lastimó, y por eso yo puedo vengarme. Nunca va a obrar la justicia de Dios. Cuando entendí que por mi mal comportamiento, el ser rápida para hablar, el llenarme de ira, ¿podía qué? Escuche, no recibir la bendición de parte de Dios. Porque la palabra está diciendo: desechar de nuestras vidas la malicia, la ira, el enojo que está en abundancia dentro de nuestro ser. Dios lo que quiere es que tengamos un corazón sano, limpio. ¿Con qué me presentaré delante del Señor? Con un corazón lleno de enojo, de ira, de amargura, porque me ofendieron, porque me lastimaron, porque me golpearon, porque me hicieron daño. Señor, es que Él fue el que me hizo. Señor, es el que Él me llevó a este enojo. Señor, Él me llevó y perdí los estribos por esto. Y mira lo que dice la palabra: Él que nos hizo ¿qué? Nacer por la palabra de verdad, para la que seamos primicia. ¿Cómo vamos a ser primicia de Dios? Cuando nuestro corazón está lleno de enojo, cuando nuestro corazón está lleno de ira, cuando nuestro corazón está lleno de palabras incorrectas, porque no puede salir de mi boca agua dulce y agua salada. No puede salir de mi boca palabra de bendición y palabra de maldición. No puede salir de tu boca, me decía el Señor, palabra para bendecir a unos, pero palabra para maldecir a otros. Porque tú eres diferente, porque cada uno de ustedes es diferente. Tenemos que aprender a hablar. Y recuerdo que esta semana, y el Señor me recordaba que Salomé en la vigilia, el pastor lo puso a contar una anécdota que le pasó en el colegio, y el Señor recordaba eso a mi espíritu: acuérdate que tú eres diferente, acuérdate que tú eres diferente, porque yo vivo en ti. Y me acordé que Salomé decía: es que nosotros somos diferentes. Y ella decía: ¿por qué eres diferente? Porque la profesora me enseñó que yo soy extraterrestre, porque yo no soy de esta tierra, sino que yo soy del cielo. Ahora entendí por qué somos diferentes. Somos diferentes porque nada tenemos que ver con este mundo.
Por eso dice la palabra: despojaos de la vieja naturaleza. Y esa naturaleza es la que no nos deja ¿qué? Avanzar. Porque lo que éramos antes por ignorancia ya no lo podemos practicar ahora, que es la ira, la rabia, el enojo, y estamos batallando cada día con ello. Porque tú eres diferente, porque tu ciudadanía no está aquí en esta tierra, sino en el cielo. Entonces eres extraterrestre, como decía Salomé. Tú eres extraterrestre, decía ella. Ella es eso. Y eso es lo que hay que vivir, una vida diferente. Una vida cuando el Señor nos dice que dejemos esto y aquello. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no obra en mi injusticia. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice no vino a condenar, sino que vino a salvar. Pero cuando el Señor día tras día es el que va a hacer justicia a tu agravio, porque dice la Escritura: mía es la venganza, yo daré el pago. Pero es muy fácil levantar esta mano y este golpe y darlo. Y que Dios nos guarde. Por eso la palabra del Señor nos dice: Señor, el que mataba en el Antiguo Testamento había que matarlo, pero en el Nuevo Testamento el Señor dice: no. Mateo 4, creo. No se pierdan de ahí. No, perdón, Mateo 5. Jesús y la ira. Mateo 5, 21. Oíste que fue dicho en los antiguos: no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ¿quién dijo? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga facto quedará expuesto en el infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ve y presenta tu ofrenda. No hay ofrenda ante el altar si primero no hay reconciliación, porque la justicia de Dios no va a obrar en tu injusticia. Y mira lo que dice el 25: ponte de acuerdo con quién, con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue el juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Mis amados, cómo la palabra nos enseña que solo enojarnos podemos perder la gracia de Dios, porque estamos expuestos aún a ser llevados, ¿dónde dice la palabra? A la cárcel. Pero puede ser a la cárcel espiritual, porque cuando estás tan enojado, cuando estás tan lleno de ira, pierdes la comunión con Dios. Y mira lo que hace el adversario: te cautiva y te lleva preso. Y por eso hoy en día hay muchas personas dentro de la congregación amargadas, enojadas, llenas de iras. ¿Y cómo estás? Más o menos. Y siempre lo mismo. Nunca hay libertad en tu vida, porque no sabes si por una amargura, por un enojo, por una ira, por no ponerte a cuentas con tu hermano, el adversario te tiene cautivo, te tiene aprisionado. Porque la ira nos puede llevar a caer cautivos espiritualmente, por no ponernos a cuentas. Reconciliarme con el hermano, porque aquí está diciendo la palabra: no solo el que mata, sino también el que se enoja es el que está expuesto a juicio. Y hoy la palabra nos está enseñando que la palabra debe de abundar en nuestros corazones, en nuestras vidas, pero que tenemos que desechar para poder recibir. Si tú no desechas
Volvamos a Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, amargura, enojo, gritería, palabras deshonestas, dice la palabra, recibid con mansedumbre la palabra implantada. El apóstol recomienda que nos despojemos de toda abundancia de malicia en nuestros corazones, para que la palabra implantada en nuestro corazón sea para salvación de vuestras almas. ¿Quieres crecer a la estatura de Dios? Vuelve a la palabra, desecha, sé pronto para oír la palabra, pero desecha lo que a Dios no le agrada. Hermana, es que usted no le ha pasado por lo que yo sí hemos pasado, de diferentes maneras, pero hemos pasado. Me llama la atención en el versículo 23 que dice: porque si alguno es oidor y de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Quién se olvida de su propio rostro? ¿Quién se olvida cómo es? A menos que esté demente, una persona que no tenga la capacidad de razonar. Pero nadie se olvida de cómo es. Compartía con alguien y le decía: tú tienes que caminar en este propósito. Me dice: Ariel, es difícil. Es difícil. Y yo le dije: ¿sabes por qué no caminamos en los propósitos de Dios? Porque se nos olvidó que la palabra estaba implantada en el corazón. Y porque siempre queremos estar a la defensiva y no esperamos que Dios obre su justicia en lo que nos han hecho. Dios es el que obra, Dios es el que pelea, porque el de Él es la venganza. Pero es que he soportado mucho, llevo 15 años esperando. Y yo digo, para el Señor un día es como 1000 y 1000 como un día. Es tan complicado, de verdad. Pero cuando nosotros somos extraterrestres, nada nos pasa, porque aprendemos a ¿qué? A desechar, a dejar a un lado lo que nos hace daño y lo que nos lastima. Básicamente la palabra nos está diciendo o nos recomienda que nos despojemos para poder tener un corazón sano y limpio. Porque mira lo que dice el versículo: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Dónde hay que perseverar? En la perfecta ley, en la palabra. Esa palabra que fue implantada cuando llegamos a Cristo y nos perdonó y nos lavó y nos limpió con su preciosa sangre. Y dice: porque la perfecta ley nos da libertad, libertad, y perseverar en ella. Y cuando pasa esto, ya no soy un oidor olvidadizo, sino que soy hacedor de esa palabra, y seré bienaventurado. Vamos a Mateo 5, que todos conocen las bienaventuranzas. El versículo 8, todos lo conocen, pero voy a resaltar estos dos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Es a través de la palabra. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quieres ser bienaventurado?
Sé pacificador. ¿Quieres tener un corazón limpio? Y verás a Dios. Nadie puede ver el rostro de Dios si no es limpio de corazón. Hay que mirar a la perfecta ley. Y mirar a la perfecta ley nos trae libertad. ¿Por qué? Porque ella es la que nos da vida. Y vamos por favor a Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En vuestra manera de vivir. ¿Tenemos que ser santos cuando lleguemos al cielo? No, esa es nuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Para ir concluyendo, el hacedor de la palabra es el que se mira a un espejo de su interior y no se olvida de los mandamientos de Dios, sino que los pone por obra, por práctica. Reconoce que su condición es pecador y se baja de su propio pedestal. ¿Cuántos pedestales hoy hay aquí? Que está montado en un pedestal y Dios nos tiene que tirar de allá porque nos creemos mejor que los demás. Y se tiene que bajar de su propio pedestal para que obre, escuche, la justicia de Dios. Dios me llamó ¿a qué? A ser. Que tu esencia y mi esencia no se pierda. Cuando la ira, cuando el enojo, cuando la rabia está en mi ser. Consejo que el Señor me dijo: calla, cierra tu boca, porque cuando callamos se nos es tomado ¿por qué? Por sabios. ¿Dónde está la sabiduría? En el aprender a hablar. Pero yo no aprendo a hablar el idioma del Padre si la palabra del Padre no la recibo en mi corazón. Si la palabra del Padre se encarna en mí. Por eso Juan 1 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Y ese Verbo es la luz del mundo. Y esa palabra se encarnó. ¿Está Cristo entronado en ti? ¿O estás tú entronado con tu enojo, tu ira, tu amargura, tu rabia? Que te hicieron daño, que te lastimaron, sí. Pero si tú te defiendes, no va a obrar la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios obra cuando tú le dices: tú eres mi defensor. Cuando tú le dices: tú eres el que peleas. Cuando tú le dices a Dios: Dios, mira lo que me hicieron y vengo al altar y perdono, pero hoy obra tu justicia en mi vida. La justicia de Dios va a operar en lo que estás pidiendo, en lo que anhelas y en lo que deseas. Pero cuando tú te bajas de tu propio pedestal, de tu propia justicia, el ser humano somos injustos por naturaleza. Es que Él me hizo, por eso yo le hago. Él me ofendió, yo lo ofendo más. Él me golpea, yo golpeo más. Uy, hermanos, por eso la palabra de Dios dice: si tu brazo te es ocasión de ¿qué? De pecar, córtalo. Si tu boca es ocasión, ciérrala. Porque la vida y la muerte están en el poder de la palabra. En el poder de la palabra. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que por una ira, por un enojo, se puede perder el fruto de la templanza. Vamos a Gálatas 5:23.
Recuerdan que los frutos del Espíritu, Gálatas 5, $23. ¿Qué dice Gálatas? Desde el 22. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Escuche, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por una ira se puede perder el fruto de la templanza, del amor, del gozo, de la salvación. Les dije que al principio, que meses atrás tuve un enojo tan grande que perdí mi espíritu de templanza, de gozo, el de amor, el de perdonar. No crean que esta palabra es para ustedes, para mí. Dios habló a mi vida. Bájate de tu propio pedestal, me dijo el Señor. ¿Por qué? Porque tu ira no va a obrar mi justicia. Tu ira, tu enojo no va a obrar en la justicia. ¿Pelea Dios por ti o peleas tú por Dios? Que sea Dios el que pelea por nosotros. El fruto del amor es la templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Cuando soy hacedor de la palabra, me convierto en un ¿qué? Bienaventurado. Mis amados, somos bienaventurados, somos bienaventuradas cuando ponemos por obra la palabra. Esa palabra que fue implantada en nuestro corazón cuando creímos en el Hijo de Dios. Esa palabra que se convierte en nuestra vida, rema, que vas avanzando y te vas despojándote de esa vieja naturaleza pecaminosa, porque Dios es santo y si Dios habita en ti, ya no puede haber esto en ti. Por eso la palabra habla que la espada tiene que cortar alma y espíritu. No va a cortar tu cuerpo porque lógicamente vas a sangrar, pero está hablando que es espiritualmente, tiene que penetrar la palabra. ¿Para qué? Para que se pueda producir esa vida, esa templanza, esa justicia que obra Dios. Dios es el que obra. Hoy el fruto del Espíritu, el gozo de la salvación, sea en nuestras vidas, sea en cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué nos puede pasar esto? Porque vivimos en lo natural, porque no vivimos en el Espíritu. Porque cuando aprendemos a caminar en el Espíritu, como personas diferentes que somos de esta tierra, porque somos diferentes, porque el mismo Jesús dijo, nada tengo que ver con este mundo, nada. El príncipe del mundo ya está aquí, yo no tengo nada que tener con este mundo. Pero cuando aferramos nuestra vida a este mundo, es donde nosotros nos desenfocamos. Yo le decía a alguien, tú te estás desenfocando del propósito que Dios tiene con tu vida. No desenfoques el propósito que Dios tiene contigo. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres recibir las bendiciones de Dios? Deja que la justicia de Dios obre en ti. Pero porque tú reconoces que tú no tienes la capacidad de justificarte ante Él. La palabra implantada, esa palabra que fue implantada en el corazón. Por eso el pueblo de Israel, día y noche, tenían que abrir el libro y repetirás esta palabra a tus hijos cuando habla día y noche, porque esa es la palabra la que trae vida. La verdadera sabiduría del hombre es cuando tiene el conocimiento.
Yo le voy a decir, mis amados, el ser humano puede tener muchos títulos, muchos conocimientos, pero ante la palabra, si no doblega su corazón, es como nada ante Dios. Ante Dios, tú quieres cumplir el propósito al que Dios te ha llamado. Sea hacedor de la palabra, no tan solo ser oidor. La fe viene pero por el oír, sí, el oír la palabra. Pero la obra, lo que yo hago, es por creerla y por ponerla en práctica. Entonces, si yo pecaba, ya no puedo pecar. Si yo me enojaba, ya no me puedo enojar. Porque la obra de Dios está en mí, la justicia de Dios está en mi vida. Esta mañana, el Señor traiga vida a tu vida, por lo que la palabra está implantada en el corazón tuyo. Me gusta mucho cuando voy al Antiguo Testamento y hay un rey que trae una renovación, Josías, al pueblo, y hay una transformación, una reforma, porque él comienza a traer transformación al pueblo, porque encontraron el libro de la ley. Y dice la palabra que cuando encontraron el libro de la ley, él lloró y rasgó sus vestiduras, porque digo, ¿cómo el pueblo ha vivido tantos años sin la palabra? Tantos años sin la palabra. Y dice la palabra que comenzaron a escudriñar la escritura y comenzaron a traer luz, orden al templo, y que la gloria de Dios se derramó sobre aquel lugar. Fue mayor que la primera, porque aquel joven trajo la palabra. Y para concluir, ¿sabe lo que el Señor me ponía? Escudriña la palabra, vuelve a la palabra.